Hola, hola, bienvenidos al podcast El Sol en la Mochila, un podcast donde exploraremos cómo vivir de forma auténtica, soltar lo que no necesitamos y viajar por la vida de una manera ligera y consciente. Mi nombre es Sara. Y yo soy Sofía y cada episodio es una invitación a ser más genuinos, a abrazar el proceso de transformación y soltar cargas. Es un recordatorio de que podemos ser nosotros mismos sin filtros, sin cargas, sin juzgamientos, con la libertad de crecer y evolucionar todos juntos. En algunos episodios tendremos personas cercanas a nosotras, personas reales y personas auténticas con historias de espiritualidad, conexiones, viajes y mucho más, porque cada historia es un viaje para nosotras. La vida también se trata de desempacar, soltar, reorganizar y viajar más liviano. Porque al orinar no se trata de cuántas cosas cargamos, sino del brillo que llevamos dentro. ¿Qué pasa cuando alguien que entiende de política, estrategia y poder decide dejarlo todo para recorrer el mundo con una mochila? El día de hoy estamos súper felices en nuestro cuarto episodio y tenemos un invitado súper especial. Él es Giovanni, un consultor político, estratega, escritor y mochilero, que nos va a venir a hablar lo que significa realmente el poder, pero no el poder de la política, sino el poder en su vida misma. Una persona que decidió a través del viaje transformar e impactar comunidades y también impactar su vida misma. Hola, hola, bienvenidos al Sol en la Mochila. Hoy queremos entender cómo se cruzan los caminos entre la política y el mochileo y por eso tenemos hoy aquí a Giovanni Acevedo. Cuéntanos quién eres. Pues soy un mochilero y un estratega en política y un consultor en turismo sostenible. Y eso lo sé hace 15 días. Hace 15 días. Sí. ¿Cómo así que hace ¿Por 15 qué? días? Porque no sé por qué, o sea, estaba en un viaje en el Bichada y me alejé, digamos, de donde nos estábamos hospedando para fumar y no incomodar a nadie. Y me hice en un matorral lejos a fumar y llevé el computador y estaba viendo una entrevista de unos políticos, estaba trabajando, pero estaba trabajando en estrategia política en medio de la selva y, y estaba en esa selva, estaba en ese lugar porque estaba armando una consultoría en turismo sostenible. Y ahí me di cuenta que soy consultor en turismo sostenible, me pagan por eso y también armo campañas políticas y también me pagan por eso. Pero solo hasta ahí supe que soy lo que siempre quise ser. Solo hasta hace 15 días. Entonces, esa es como la razón por la cual se cruza el mochileo con la política. ¿O qué agregarías? Yo creo que siempre he estado cruzado, digamos que, o sea, no es la primera vez que mochileo y no es la primera vez que estoy en política, pero no lo había percibido así. Como que a veces uno va en piloto automático y uno hace y hace y hace, y también uno a veces es muy duro con uno mismo y uno no se da cuenta de los logros que uno ha tenido. Entonces, a veces es más fácil que otras personas te digan, lo hiciste bien, o lo hiciste mal y tienes que mejorar. Pero que uno mismo se dé cuenta, pues por lo menos yo me tardé unos años en entender que soy estratega político y consultor en turismo sostenible. Pero además eres escritor, porque vimos que también tenías un blog en El Tiempo y escribías que también viajabas por gusto y por placer. ¿Y cómo crees que cada uno de esos viajes ha influido en tu perspectiva de vida, ya también teniendo en cuenta que eres consultor en turismo sostenible y político? Yo creo, y no puedo romantizar, digamos, la respuesta. Cada viaje tiene una historia distinta y cada viaje te da oportunidades de aprender y de crecer y de conocerte más. Pero yo creo que la primera vez que mochileé, que tenía 18 años y me fui de Bogotá hasta Buenos Aires en bus con unas hojas impresas de la guía de un sueco, que me tocó traducirla al inglés y luego del inglés al español. Em, en ese viaje fue el viaje que comenzó a transformar mi vida como mochilero. A mí nunca se me había ocurrido mochilear, jamás. Y en una crisis compré una mochila en un supermercado de cadena y a los 2 días me estaba montando en un bus a Cali y de Cali a la frontera con Ecuador y de Ecuador a Perú y de Perú a Bolivia y de Bolivia a Paraguay, de Paraguay a Argentina y llegué
Argentina y tardé 6 meses. Pero, ¿cuál fue ese momento de quiebre en que tú dijiste, me voy y tenías todo planeado, no lo planeaste o cómo fue ese impulso de tomarlo? Yo desde muy joven he sido emprendedor y tenía, porque murió, pero pues tenía el apoyo de mi papá. Y mi papá fue una alcahueta responsable en todo ese tipo de cosas. Él quiere hacer algo, haga. Que le ayudo, voy, siempre estuve dispuesto a apoyarme en mis locuras. Entonces yo a los 18, a los 18 años yo tenía 3 locales en un centro comercial, un café, un estudio de tatuajes y perforaciones, y tenía una isla que acá no le dicen isla, en Medellín le dicen burbuja. Hoy me dijeron, vaya a la burbuja. Una burbuja de fresas con chocolate en un centro comercial. Mm, Y yo quería comprar un restaurante en ese mismo centro comercial, pero al mismo tiempo quería cambiar el carro que tenía, que me había dado mi papá para la universidad. Entonces mi papá me dijo, no, espere, espere, cálmese un poco, porque pues tampoco tome para el restaurante y tome para carro. Me dice, le voy a ir para una de las dos cosas, usted escoja qué quiere hacer. Sí, cambiar de carro o comprar el restaurante. Y yo pensé que podía hacer las dos cosas y no pude con ninguna de las dos. Me quebré, tomé malas decisiones, vendí mi carro y esa plata la metí a un negocio y en ese negocio me robaron. Y bueno, de un momento a otro, pues en el lapso de un mes, perdí el carro, perdí la plata para el restaurante, no pude comprar carro nuevo y no pude comprar restaurante. Y me tocó vender uno de los negocios que ya tenía para poder cubrir deudas. Y todo eso me saturó y mi mamá me tenía con el CBD, que era mi responsable, y el CBD a mi papá también. Eh, Así que un día fui a un almacén, compré una maleta y a los 2 días me fui. Así, tal cual como lo estoy contando, no le planeé. Primer viaje solo, Mi primer viaje solo como mochilero internacional. internacional, solo, claro. O sea, no es como que hayas decidido irte para la playa aquí en Colombia, no, eso de una para afuera. No. Solamente me fui, yo no tenía idea. Y creo que no me fui hacia el norte porque no es fácil salir del país hacia el norte por tierra. La frontera con Panamá, pues hoy se puede, pero pues es agreste y es muy peligroso. Así que supongo que por eso me fui hacia el sur. La verdad no recuerdo porque me fui hacia Ecuador y seguí la guía del sueco. Eh, pero no sé, o sea, yo llegué a Buenos Aires, por ejemplo, y comencé a estudiar cine. Tampoco estaba en mis planes estudiar cine. Yo estaba estudiando Derecho en Bogotá y cuando llegué a Buenos Aires, la universidad me dijo, estuve una semana en una carrera distinta y vas sabiendo, o sea, va conociendo distintas carreras y vas a ver cuál quieres estudiar. Y empecé con cine y me quedé estudiando cine un año. Wow. ¿Y cuánto tiempo te duró ese viaje? Yo creo que yo creo que cuando uno es mochilero, uno nunca deja de mochilear. Y digamos que ese viaje propiamente, pues se acabó seguramente cuando llegué a Buenos Aires. Pero, pero te puede decir también que el viaje no ha terminado. O sea, yo no he dejado de mochilear. Desde esa primera vez que compré la mochila, que es una mochila amarilla, muy barata, muy básica, em, pues hoy tengo más mochilas y no dejo de mochilear. Así que puedo decir que el viaje no ha terminado hasta ahora. Y he conocido mochileros de 60 años. Alguna vez conocí a un mochilero en Brasil que se había jubilado, se había separado, los hijos ya estaban grandes viviendo en Estados Unidos y el man dijo, yo por qué nunca he mochileado. Y se compró una mochila y estaba mochileando por Brasil y tenía 60 años. Entonces, pues mi viaje no ha terminado y espero que no termine pronto. ¿Cuál crees que es la mayor diferencia entre mochilear y viajar? Muchas, pero el mochilero camina mucho y el mochilero le gusta conocer realmente los lugares a los que va. Yo creo que esa es la gran diferencia, que el mochilero busca tener contacto con lo real. Eh, yo cuento todo con anécdotas, pero yo viví muchos años en Buenos Aires por temporadas. La primera vez como mochilero viví un año que estudié cine, luego me fui.
regresé en el 2013 a estudiar periodismo, me devolví y volví en el 2015 a trabajar. Ya estaba grande, ya no estaba estudiando. Entonces estaba en ese último viaje, yo ya estaba viviendo en Buenos Aires y mi trabajo era viajar por América Latina. Entonces justo estuve 2 semanas en Chile y en esas 2 semanas que yo estaba en Chile, viajó una amiga mía de Bogotá a Buenos Aires. ¿A tu trabajo también te permitía viajar? Sí, siempre mis trabajos han estado relacionados con viajar. Trabajé muchos años viajando dentro de Colombia y luego trabajé 5 años viajando por toda América Latina. Y hoy pues mi trabajo como consultor en turismo, en turismo sostenible me hace viajar y mi trabajo como consultor político también me hace viajar. Pero entonces, volviendo a esta anécdota, yo estaba en Chile, viajó una amiga mía de Bogotá a Buenos Aires, me dijo que nos viéramos, no nos pudimos ver porque yo estaba trabajando en Chile. Y después cuando ella volvió a Bogotá y yo volví a Buenos Aires, hablamos y le dije, no sé, ¿fuiste a tal pizzería? ¿Fuiste a tal lugar? ¿Te diste cuenta que los billetes de Buenos Aires son muy viejos? Y ella me dijo, no, no fui a la pizzería, ni me di cuenta de cómo eran los billetes, ni conocí nada de lo que me estás diciendo. Y yo, entonces, ¿qué carajos conociste? ¿No? Todo lo que planean las agencias de turismo y las estrategias de turismo para que tú vayas y te tomes una foto, lances la moneda, te compres el imán, te compres la camiseta, el turismo de consumo, que yo no estoy en contra de ese turismo, solamente a mí no me gusta. Em, entonces, las personas que viajan no conocen, las personas que viajan pasan por ahí, pero no conocen, seguramente no saben el nombre del mesero, seguramente no se perdieron porque van con un guía todo el tiempo, seguramente no tuvieron la oportunidad de probar cosas distintas. Y yo creo que esa es la gran diferencia del mochilero. Uno, ahora que vine para acá a grabar con ustedes, mientras estaba esperando el Uber, pasaron 2 mochileros que estaban perdidos y me preguntaron que si yo conocía, yo no conozco nada, pero pues Google nos soluciona la vida y estaban buscando una galería de arte que estaba a 3 cuadras, pero llevaban dando vueltas, estaban perdidos. Eso es parte de mochilear. Muy seguramente un viajero no tendría que preguntarme a mí, que estoy igual de perdido que ellos, dónde está la galería, porque van en un grupo con un guía que les está diciendo y tienen todo el plan y se pierden de la experiencia divertida de perderse y de conocer personas. Yo no he perdido 1 millón de veces y en ese millón de veces he conocido personas, he conocido lugares, he conocido destinos, he conocido platos, he conocido discotecas, he conocido muchas cosas. Así que el mochilero no le tiene miedo a perderse. Yo creo que es parte del plan perderse. Y eso lo hace, eso genera una diferencia diametral con el que viaja únicamente por viajar. Y en esas perdidas que has tenido, obviamente toda situación que uno vive en la vida le genera una reacción. Entonces puede que te haya hecho tomar alguna decisión, algo así. Pero mi pregunta es que si en alguna de las pérdidas que tuviste que tomar alguna decisión drástica, grande, que por ejemplo tu viaje era el lunes y ya lo tuviste que mover un año más. O sea, ¿hubo algún momento de tu vida que tuvo un cambio gigante por una de esas cosas que no tenías planeadas? Sí, todo el tiempo. Mochileros surgió de Nina Perdida, por ejemplo. Eh, no, o sea, durante el viaje siempre van a haber muchas anécdotas buenas y malas. Mm, Me he perdido tal vez 2 o 3 veces, realmente perdido, o sea, que me ha tocado buscar a un policía porque mi celular se descargó y estoy en un lugar que no conozco. Y uno también aprende cómo identificar calles que no estén muy solas, pues por seguridad, por supervivencia, pues, pero sí me pasó algo muy impactante para mí. Yo no creo en Dios. Mi familia sí es súper católica. Mi familia materna y paterna son de Boyacá, que es una zona ultra conservadora, ultra confesional. Yo particularmente no creo en Dios. Y en esa primera mochileada que hice, cuando pasé la frontera entre Ecuador y Perú, me robaron. Y para no hacer larga la historia, me dejaron tirado en la mitad de la carretera, como a 2 horas andando en carro, después del último pueblo.
esas 2 horas le tocó devolverme caminando y me dejaron como con 20 soles. El cambio del sol al colombiano es parecido, relativamente parecido, por ahí 20.000 pesos tendría, pero en soles. Y no tenía un solo peso más. Pude conservar mi pasaporte, pero me quitaron el celular, me quitaron el computador, me quitaron la plata, los dólares que había cambiado, me quitaron todo. Y tuve que volver caminando. Y em, mi padrastro trabajaba con la iglesia. Y la iglesia es la multinacional más grande del mundo. Tienen sucursales en todos los países y mueven más plata que Coca-Cola. Y entonces yo dije, "Bueno, voy a ir a la iglesia del pueblo y le voy a decir al pueblo que se comunique con la arquidiócesis de Bogotá y que la arquidiócesis de Bogotá contacte a mi papá y le diga que estoy perdido en el medio de la nada en el Perú". Y cuando llegué a la iglesia estaban en la Eucaristía, no podía entrar a interrumpir la Eucaristía y tampoco quería entrar a escuchar la misa. Así que me quedé afuera sentado en las escaleras y se acercó un tipo y me dijo a venderme unas películas en DVD. Y yo le dije que no tenía plata para comprar películas de DVD, tenía 20.000 pesos. Lo último que quería comprar era una película. Y el tipo me dijo, me comenzó a contar su historia. Y él era de Lima, viajó no me acuerdo ni siquiera el nombre del pueblo, pero muy cerca de la frontera con Ecuador, y viajó hasta ahí con su novia, y su novia le dejó en ese pueblo, y él se quedó solo, sin plata. Entonces estaba vendiendo unas películas para recogerlo de los pasajes y devolverse a Lima, de donde es. Em, y me dijo que si le daba un sol para llamar a su hermana, que su hermana le enviaba dinero para los pasajes y nos íbamos los dos a Lima. Ya en Lima sí hay consulado, en Lima ya hay bancos, en Lima ya me puedo mover distinto. Em, y entonces me pidió el sol y fue a una cabina telefónica callejera y llamó y devolvió y me dijo, no, mi hermana no me contestó o mi hermana me dijo que la llamara más tarde o cualquier cosa. Y así lo hizo 4 veces. Así que perdí 4 soles. Y yo dije, este tipo le está robando y yo no me estoy dando cuenta. No le compré la película, pero me está quitando la plata a gota a gota. Entonces, yo como que me zafé del tipo, había una feria y nos fuimos a caminar, como a esperar a que la hermana le contestara o algo así, y yo me perdí. Y me fui a buscar un hotel con lo que tenía. Me monté a un tuk-tuk, algo así, y le dije al tipo, mire, tengo 10 soles, no tengo más, y necesito buscar dónde dormir hoy. Y ya quería bañarme, hacía mucho calor, estaba hecho nada, así que le dije, lléveme a un hotel, el que sea que me alcance con 10 soles. Y me llevó efectivamente a un hotel, no sé si puedo decir groserías, pero detestable. El peor hotel que ustedes se puedan imaginar. No sé si vio la película Perro come perro, ¿no? Bueno, si se la ven, en esa película hay un hotel que es mucho más decente que en el que yo me quedé. Detestable. Pero no tenía más dinero, así que bueno, entré, el tipo con un esqueleto roto, sudado, más cochino que yo, me dijo, sí, sí, ya la habitación, entró a la habitación y la chapa de la habitación no funcionaba. Entonces yo, bueno, medio la tranqué, me bañé, el baño era asqueroso, se me tocaba bañarme así para no tocar las paredes, porque si tú le hacías así a la pared, sabía mugro de la pared. De verdad, era asqueroso, pero no tenía para más. Así que bueno, me bañé, cuando me vi al espejo, yo estaba, antes de bañarme, yo estaba totalmente destruido, pues, sudado, más negro de lo que soy, con la barba que me sale un pelo de acá y otro acá, estaba detestable. Entonces lloré mucho y yo me decía, pero ¿por qué estoy acá? ¿Por qué hice esto? ¿Yo por qué me vine hasta acá? Y a quedarme sin un peso, a quedarme en un hotel así, ahora me toca llamar a mis papás y además de decirme, sí, que duré y jugué con la plata, ahora mándenme para devolverme porque soy un fracaso. Entonces, me bañé y cuando salí de la ducha, me puse a buscar todos los bolsillos de las maletas. Yo tengo una maña que me enseñó mi papá y es a esconder plata. Y a veces me pongo un pantalón y encuentro 100.000 pesos. O me pongo una chaqueta que no uso hace 6 meses y ahí tengo plata. Así que me puse a buscar bolsillo por bolsillo, toda la maleta, saqué toda la ropa, la sucia la saqué a un lado, organicé todo. Y mientras estaba haciendo eso, al fondo de la maleta había una Biblia pequeñita de esas azules, gratis, que a veces ponen en los hoteles.
Y yo la abrí y tenía la letra de mi abuela, una letra hermosa, una letra cursiva, saben escribir las abuelas. Y me puso algo como, mi amor, yo sé que tú no crees en Dios, pero tú tienes que saber que tienes un ángel que se llama San Gabriel. Y me comenzó a subir así, cadera en el cuerpo y comencé a llorar, porque el tipo que yo había conocido, que me estaba sacando los soles con sus películas, se llamaba Gabriel. Y yo estaba, no puede ser, esto, y yo comencé a meter toda la maleta y llorando y llorando y llorando. Y, y, y me fui a buscar a Gabriel y me encontré, estaba sentado en donde nosotros estábamos sentados en la escalera para entrar a la iglesia. Y me dijo, ¿dónde estabas, amigo? Te estaba esperando. Y yo, aquí. Y entonces el tipo, le conté qué me había pasado, le conté yo dónde estaba, él me dijo, yo no tengo dónde quedarme. Y yo, pues bueno, lo que Dios quiera. Que sea, Gabriel. que sea lo que Dios quiera. Y lo me llevé para el hotel. Y entonces yo en broma al tipo del hotel, mientras Gabriel se metía como por debajo sin que él lo viera, ¿no? Había una recepción de madera y yo mientras hablaba con él, Gabriel se metió por debajo para que el tipo no viera que yo estaba metiendo a alguien más a la habitación. Se metió a la habitación, que era la última a la derecha. Yo terminé de hablar con el tipo, me metí a la habitación y dormimos como al contrario, ¿no? Yo con la cabeza en donde es y él con la cabeza de él a los pies y al final de la cama estaba la puerta. Y a este lado de la habitación hay una ventana pequeñita con rejas, con una malla para que no se metieran los moscos, pues la malla estaba rota, o sea, se metían los moscos. Y había un pedazo de tela rota que era la cortina. Em, y entonces nos dormimos. Y como no tenía ni idea de qué hora era, pero por esa ventana que les digo, entraba la luz de la luna y se veía un poquito medio la habitación. Y en la madrugada me desperté y estaban forcejeando la puerta. Y entonces yo pues le hacía así a Gabriel y él me decía como cálmate, cálmate, yo estoy aquí. Decía eso. Ajá. Y yo inquieto y abrieron la puerta y cuando se abrió la puerta pues entró la luz de afuera, se veían dos tipos. Y Gabriel ya estaba de pie y comenzó a insultarlos en pergano, pues con sus groserías. Y los tipos cerraron la puerta y se fueron. Yo cada vez que contaba esta historia lloraba. Ya como que lo asimilé, pero esa historia fue muy impactante para mí. Eh, y Gabriel logró recoger la plata, la hermana al otro día en efecto le envió el dinero, nos fuimos los dos hasta Lima con el dinero que le dio la hermana y estuve 20 días en su casa comiendo gratis, durmiendo gratis, bañándome en un baño limpio, muy humilde, era una persona bastante humilde, pero vivía limpiamente. Eh, y hoy Gabriel y yo somos amigos. No es un ángel, pero me salvó, yo creo, la vida o no sé qué más. No sé qué hubiera pasado pues O ahí. sea, eso no te hizo como cuestionar tus creencias otra vez o... Yo soy muy testarudo, yo soy muy viejo para esas cosas, pero no, cuando murió mi papá, sí. Y hoy cuando manejo a veces y estoy triste y esos sub bajas emocionales que uno tiene, eh, tengo una playlist en Spotify, la pongo en el carro, que es la música que escuchaba mi papá siempre, y digo, y le hablo, hijo de puta, ojalá exista. Ahora sí quiero que exista un Dios y que estés arriba y me oigas. Y pues si me está oyendo, qué chimba que me esté oyendo. Y si no, pues no importa. Parece como demasiado bonito, como volviendo al tema de la diferencia entre viajar y mochilear, porque obviamente uno viaja y nada de estas cosas pasan, pues estás seguro, pero mochileando uno despierta cosas que en su vida cotidiana no pasa, como despierta temas de intuición, de supervivencia, de qué puedo hacer en un estado de peligro. Y esas cosas, si uno no las explora, nunca las sabría que tiene la capacidad de hacerlas. Y eso me parece súper bonito. Entonces, ¿tú qué dices que
¿Qué hubiera sido Giovanni si se hubiera quedado en el mismo lugar, en su mismo ámbito, en cuando quebraste y todos tus negocios? O pues, ¿qué cambió de Giovanni después de ese viaje? ¿O qué hubiera pasado si se hubiera quedado en ese mismo entorno? Yo creo que me di cuenta que era capaz yo era un niño además, quiere decir, o sea, tenía 19 años tal vez, eh, y, y yo era niño, o sea, yo no era un joven de 19 años que saliera de fiestas, que se conociera el mundo, que ya hubiera viajado solo por todo lado, yo era un niño pues juicioso, tranquilo, que pensar que iba a atravesar América del Sur, pues con 3 hojas escritas por un sueco, pues era impensable. Luego, cuando llegué a Argentina, me di cuenta, soy capaz. Y, y fui capaz de llegar, s- soy capaz de muchas cosas. O sea, en ese momento no lo pensé así, porque no fui consciente de eso, pero hoy lo soy. Entonces, si tú ya eres capaz de lanzarte al riesgo que significa mochilear o viajar sola, em, y le logras, porque yo creo que el 99% lo logra, em, pues uno está hecho para lograr muchas cosas. A veces el miedo no te permite hacerlo. A veces uno no hace muchas cosas no porque no pueda, sino porque uno cree que no puede. Y uno a veces es más fuerte con uno mismo que con los demás. Y me he dado cuenta, no solamente por mi experiencia, sino por la experiencia de muchas personas que han viajado con mochileros, que mochilear ayuda a conocerse a uno mismo y a ver uno de qué es capaz con vainas tan simples como, por ejemplo, cuando uno va a una comunidad indígena y no hay sanitario y tienes que ir al baño como lo hacen los indígenas. Entonces abres un hueco en la tierra, te limpias pues con papel higiénico, por supuesto, lo entierras. Y muchas personas me han dicho, yo nunca pensé que iba a ser capaz de enfrentarme a esas circunstancias. Así que eso me parece importante de mochilear, de la capacidad de poder conocerte a ti mismo y darte cuenta que eres capaz de muchas cosas. Bueno, ahorita en la historia que nos contabas, mencionaste mochileros, pero no tenemos como un contexto. Cuéntanos qué es mochileros, cómo nació la idea y cuál es su propósito. Yo tuve una cercanía con el Chocó desde muy pequeño por mi padrastro, que era la persona que me apoyaba en todo y es la persona que les he contado que falleció. Eh, Él era del Chocó y él me llevó cuando tenía tal vez como 7, 8 años, porque perdí el año y mi mamá es que con el CGD, pero perdí el año, hay que castigarlo, hay que regañarlo, tiene que... Y mi papá dijo, bueno, listo. Entonces el castigo es, en diciembre nos vamos para el Chocó todos. Que por cierto, conocí a Giovanni en un viaje de mochileros por Colombia en el Chocó. ¿Y cómo le pasaste? Espectacular, espectacular. Entonces yo fui al Chocó esa primera vez y fui con todos mis regalos, pasamos 24, 31, gran parte de enero, eh, y me fui con todos mis regalos de Navidad para abrirlos allá porque allá vamos a pasar 24. Y volví sin un solo carro, sin un solo regalo, sin nada. Pero volví con un montón de experiencias, volví con amigos, volví con recuerdos, volví con planes de seguir yendo. Y desde ese momento tengo una cercanía con el Chocó constante. Luego, cuando yo me mamé de la política, en un momento estaba trabajando en el gobierno del presidente Santos, eh, escribí una columna en contra de Peñalosa en El Tiempo, se llamó El paquete chileno de Peñalosa. Peñalosa llamó a mi jefe en ese momento y se quejó y dijo que como así, que un man X que trabajaba en donde trabajaba escribió una columna en contra de un candidato a la alcaldía. Y él lo llamó a la oficina y me contó esto que les estoy contando y yo le dije, pues, si quiere renuncio. Y le evité, digamos, el mal momento con Peñalosa. Hoy yo no sé si Peñalosa de verdad hizo esa llamada, pero fue lo que me dijo mi jefe a mí en ese momento. Eh, y renuncié. Ya me mamé de la política. Ya venía hastiado de la política. Y, y entonces dije, me voy y me voy para Argentina. Argentina es como mi segunda ciudad, Buenos Aires.
ya la conozco, ya no soy turista, que eso es muy interesante porque cuando tú te mueves en una ciudad como mochilero no te mueves como turista, es distinto. Así que me fui para Buenos Aires y por cosas de la vida terminé trabajando en una ONG que fue con la que tuve que viajar por 5 años por muchos países de América Latina buscando proyectos de innovación social que hubiesen tenido éxito probado y que tuvieron la capacidad de ser replicados en otra parte de América Latina. Mi jefe argentino tiene como una frase de él siempre que dice, no hay que inventarse la rueda. Si ya está inventada, lo que hay que hacer es llevarla a los lugares donde no la conocen y que otros la utilicen. Hay que replicar las buenas prácticas y las buenas ideas para que sirvan para otras personas. Así que yo viajaba por América Latina buscando y encontrándome y recorriendo proyectos de innovación social exitosos. Y encontré en México y en Perú eh, cómo las comunidades indígenas y cómo comunidades apartadas lograron mejorar sus condiciones económicas a través del turismo responsable, a través del turismo sostenible, del avistamiento de aves, de la cultura gastronómica, en fin. Si ustedes van, ya fueron, o cuando vayan por ejemplo, un ejemplo de esto es la montaña de los siete colores en Perú. Esa montaña estaba cubierta por hielo y es una montaña que es un territorio que le pertenece a una comunidad indígena. Pero el calentamiento global se fue el hielo y se dejaron ver los colores que no son siete y no son tan colores como uno cree. Pues es tierra ahí que se ve bonito en nosotros. Pero los indígenas de esta montaña entendieron cuál podría ser su rol en la cadena de producción o en la cadena, digamos, de valor de turismo de ese lugar. Y mientras las agencias se encargan de llevar a los turistas o a los viajeros, a los mochileros, porque hay de todo, a que conozcan la montaña de siete colores, los indígenas se quedaron con el transporte de las personas hacia la cúspide, los que no quieren caminar todo, y lo hacen en caballos. Y entonces cobran por eso. Ellos entendieron que pueden ser parte de ese negocio y que como conocen la montaña y tienen caballos, y yo no sé cómo hacen con sandalias subir hasta la punta de la montaña. Uno con tenis se le parte los pies a las 3 horas. Em, y eso mismo pasa en todo el Perú, que es un país turístico de norte a sur, y eso también pasa en México. Los indígenas también están integrados en la cadena de turismo. En Colombia no. Y en el Chocó menos. El Chocó tiene algo de desarrollo turístico en la costa, por las ballenas, por la liberación de tortugas, por el surf. Hay mucho europeo, hay mucho australiano, y son ellos los que ponen la plata para construir hostels, restaurantes, campeonatos de surf y demás, y eso trae desarrollo, evidentemente. Pero en el centro de Quibdó no, en el centro de Chocó no. Sí, Quibdó, uno nunca escucha como es un centro pues turístico, vamos a pasear a Quibdó. No, para nada. De hecho, cuando nosotros comenzamos a ir, cuando yo sí con mi papá a los 8 años, ese viaje, en parte que tú viviste, ¿tuviste tutuniendo? Sí, Bueno, pues sí, yo le decía a todo el mundo como, ¿para dónde vas? Yo, "Ay, voy para Quibdó". ¿Qué? ¿A qué? O sea, ¿qué vas a hacer allá? Te van a matar. Literal era como así, es demasiado peligroso. hay algo chévere de eso y es que bueno, pero les termino. Sí, sí. Entonces me di cuenta que el turismo, y es como me di cuenta tarde, ¿no? Porque pues la gente que trabaja en esto lo sabe hace 200 años. Pero pues yo venía a la política y hice un salto mortal de la política a la innovación social. Y en esos viajes pues me di cuenta que esta vaina puede ofrecerle oportunidades de trabajo y oportunidades de negocio y mejorar sus condiciones de ingreso económico a las comunidades. Así que dije, eso se tiene que hacer en el Chocó. Y comencé a hacer viajes con amigos y me pasaba lo que te pasaba a ti. Yo le decía a mis amigos, vamos al Chocó. Y ellos, no, ¿al Chocó a qué? Que me roben, a que me atraquen, ya que voy a ver allá mugre y calles sucias y, ay, manica, vamos, ayúdenme. Y mis amigos de Bogotá lo que hacían, no, venga, yo le doy plata, ¿cuánto cuestan los cuadernos? Tome, no me joda la vida y vaya usted. Usted ya es nuevo, ya se camufla. Y, y tuve que hacer un primer viaje financiándolo yo, 100%, porque mis amigos no querían ir. Y entonces junté varios amigos, un actor
de televisión que es famoso hoy, de RCN, yo no sé en qué sale, amigos políticos, amigos empresarios, de todo. Hicimos ese viaje y en ese primer viaje se quiso crear un proyecto que estimulara el turismo comunitario en esa zona y no funcionó. Cada quien vivía en un país distinto, yo seguía viviendo en Argentina, mi amigo seguía viviendo en México, el otro seguía viviendo en Bogotá, el otro estaba en Estados Unidos, cada quien se dispersó y aunque lo intentamos, no prosperó. O sea, no pasó de unos cuantos drive con información, con presupuestos, pero no pasó nada. Y 2 años después lo volví a intentar. Yo igual iba todos los años, solo, y de pronto con uno que otro amigo que se aventuraba a acompañarme. Y 2 años después le intenté hacer con mi mejor amiga y le contamos a varios amigos. Y yo dije, bueno, vamos a hacer 5. Ya, como que la gente decía, listo, compro tiquetes. Y algo que pasa en los viajes siempre es que si uno compra tiquetes, el viaje se hace. Si uno no compra tiquetes, uno no hace el viaje. Porque el tiquete se pone más caro y cuando uno va a ver ya no cuesta lo que vio hace 6 meses cuando quería hacer el viaje, sino cuesta 10 veces más y pues ya no, o sea, marica, ya no puedo, pues me quedo sin comer si me compro el tiquete. Entonces mis amigos comenzaron a comprar tiquete, tiquete, tiquete y me comenzaron a decir, oiga, ¿puedo ayudar a mi novia? Oiga, ¿puedo ayudar a mi primo? Oiga, terminamos siendo 20. Y fue un viaje loquísimo, pasó de todo. Éramos todos amigos, ahí digamos que no había la, 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 la prevención de evitar accidentes, no había seguro médico, no había todo con lo que hoy viajan los mochileros. Sí, pues que cada quien fue, un amigo terminó roto por acá, que caminó por unos troncos y se fue en medio de los troncos y se fracturó acá, terminamos en el hospital. em, y al final de todo el viaje, en la comunidad indígena, armamos una fogata y cada uno comenzó a decir qué fue lo bueno, lo bonito y lo feo del viaje. Y terminamos todos llorando y todos diciendo, no podemos volver a Bogotá sin hacer algo por este territorio. Y al lado nuestro habían 60 niños indígenas, 60 niños afro, que a ellos les ofende que les digan afro, 60 negros, si quieren lo pueden editar y dejar el negro, 60 niños negros, 60 niños indígenas, las mamás, toda la comunidad. ¿Por qué seguían en estos paisas? Porque además a cualquier persona que llegue a Quibdó le dicen paisa. Y yo digo, no soy paisa, yo soy bogotano. Porque les da rabia que les digan afro. Que no son afros, porque son negros. O a ti te dicen mestiza, te dicen blanca, aunque no seamos blancos. Eh, Estamos lejos de ser blancos. Nosotros somos una mezcla de todo. Porque a ellos les teníamos que decir afros. Son negros. Y entre ellos se dicen negros. Yo siento que el término afro, afrodescendiente y todas estas vainas son construcciones académicas, la forma correcta, según un blanco, en Bogotá, para escribir un documento y para referirse a una comunidad de una manera, según un blanco, correcta. Pero pues los negros son negros y nosotros somos blancos y ya está, hasta ahí fue. Em, ta- Tal vez el ideal a la gente no le molesta. Yo creo que le molesta más a los que están más metidos en el tema político, a los que están más metidos en la defensa de los derechos, en los que son activistas por el territorio. Ellos se llaman negros y son negros. Además, es una raza más pura que la nuestra. Eh, Entre más negro, más puros son. Puro. Y nosotros entre más mulatos, más mezcla de cuánta sangre hay y de impurezas tenemos. Ok, pero y retomando, ¿cómo nació Mochileros? Entonces te estoy llorando en la fogata diciendo, esto tenés que ver, vimos a toda la gente diciendo cómo estos paisas se vienen acá a hacer una fogata en la mitad de la nada, porque ahí ni siquiera hay señal celular. Y a querer volver y a querer traer gente, ¿a qué? Es que, ¿qué vienen a hacer? Y nos decían, ¿ustedes a qué vienen? Ahí nacen mochileros, volvidos todos a Bogotá, los paisas a Medellín, los bogotanos a Bogotá, nos conectábamos, ese grupo se redujo a, a 11, tal vez 10, y por esa época, nosotros viajamos en enero, más o menos a mitad de año de ese mismo año,
hubo una gran inundación en el Chocó por lluvias en Itzmina y pues estaba fresco todo. Así que todos nos pusimos a recolectar donaciones, recogimos unas 10 toneladas de agua, de comida, de ropa, de todo y logramos gestionar con el ejército llevar esas donaciones y el ejército nos dijo, pero las donaciones no se dan solas, tienen que ir ustedes, ¿cuántos van a ir? Y nosotros pues 10 y fuimos 10 mochileros más otros 10 nieves mochileros a llevar las donaciones a Ixmina. Ese fue un viaje mitad de turismo y mitad de trabajo social en Ixmina. Y así no son mochileros. Eh, Ahí comenzó de mochileros. Luego, ¿qué ha pasado en mochileros? Pues eso son mil historias más, pero así nació. Es verdad, tuve como el placer de viajar con mochileros y la verdad fue una experiencia totalmente diferente porque no había planes de nada y me sentí súper local, o sea, conecté, entendí cómo era la cultura negra en el Chocó, que uno, es como tú decías, uno queda como, pasa muy por alto de cómo se maneja la cultura realmente, cómo son las personas, cómo se expresan y nos metimos muy de lleno con la gente real y local. Entonces conocí historias de vida, cuáles eran sus gustos, cómo eran sus tradiciones en el amor y la verdad quedé súper enamorada del Chocó, entonces súper recomendado. Entonces ahí pues como para también animar a las personas a que mochileen, siento que hay un estigma o unos mitos súper tesos cuando uno es mochilero y es una persona que no tiene dinero o que es sucio o que no tiene planes de vida y quiero que nos digas y nos cuentes a las personas cómo podemos desmentir ese mito y lo hermoso y lo bello que es ser mochilero. Que no sé por qué hay como una mezcla entre hippie, eh, quebrado y mochilero, y la gente le empaqueta y mochilero es todo eso, ¿no? Entonces, para mi papá biológico, mochilear es vender manillas y pedir monedas y hacer maromas en la calle, porque pobrecito el tipo no tuvo para más y le tocó mochilear. Una vez estaba mochileando en Paraguay, llegué a un hostel y me senté en una silla ahí de la piscina y en la piscina vi el tipo nadando. Salió el tipo de la piscina y me dijo en un español pésimo que si yo conocía un restaurante, que quería ir a comer. Eso pasa mucho también en los mochileros, es como que parece que los conociéramos. O sea, si te veo en la calle con mochila, no me va a dar pena preguntarte algo. Además, porque siento que si eres mochilera, no me vas a mentir y no me vas a hacer daño. Siempre un mochilero prefiere preguntarle a otro mochilero. Entonces, el tipo me dijo que a dónde podía comer. Yo dije que tampoco, que acaba de llegar. Fuimos a comer juntos. Y en la comida me contó que él viaja un mes, o sea, cada quien viaja de manera distinta, ¿no? Pero él lo hace un mes en una ciudad distinta. Eh, y al final de toda la historia de sus viajes y de todo, yo le dije, ¿y usted en qué trabaja? ¿No? Que eso es la pregunta que hace todo el mundo. ¿Usted de dónde saca plata para mochilear? Em, y él me dice, "No, yo soy el director de como de plataforma y de algo así, de pasarela de pagos, algo de Amazon. ¿Qué? O sea, este man se debe ganar 30.000 o 40.000 dólares mensuales y está mochileando en el mismo hostel que yo busqué en Booking porque era el más barato y me hacía descuento. Yo creo no, estoy seguro, mochilear es un estilo de viaje. De vida también. Y en estilo de vida también. Y es una lección. Yo trabajando mochileo. O sea, a mí me toca, por ejemplo, con el trabajo que hice viajando por América Latina, me tocaba ir a congresos, me tocaba ir y yo iba con mochila y tan pronto tenía un espacio libre me iba a conocer algo. O sea, está en mí. En este viaje que hice, que vine a Medellín a grabar esto, me vine con una maleta, con dos camisetas, con dos boxers y con dos medias. O sea, mochilear ya está en mí. Em, y o sea, cualquier persona puede mochilear. No sé cómo la mejor forma de combatir los mitos es enfrentándolos. Em, y también me he dado cuenta de esos mochileros. Muchas personas que van con mochileros, por alguna razón,
son personas que han atravesado o están atravesando alguna crisis. No todos, pero muchas, y sobre todo mujeres, porque las mujeres son más abiertas a contar esas cosas. Entonces, muchas mujeres me han contado, no, me acabo de separar, cambié de trabajo, me quedé sin trabajo, la razón que sea. ¿Y por qué crees que eso pasa cuando uno tiene crisis? Pues como que buscamos ese viaje interior, no sé, cuando hay una crisis. Yo no sé por qué, porque fíjate que cuando yo tuve mi crisis de quebrarme, fue mi primera mochileada. Y me ha tocado acompañar las primeras mochileadas de muchas personas que se han separado, que se han quedado sin trabajo, que se Me dieron pasó. cuenta que y a mí una vez me dijo una, yo dije, pero ¿por qué decidiste mochilear con nosotros? Eh, y hay algo que hacemos nosotros en los viajes, porque intentamos que seamos más cercanos a la mochileada, y es que no les contamos la agenda en detalle. Y la agenda puede cambiar en el camino. Y ella me dijo, pues fue que marica, ya me quedé sin trabajo. Yo 5 años casada y me di cuenta que no amo al man del que me casé y que me casé más por una presión de mi familia, que todas mis hermanas ya estaban casadas, y de 5 años después me di cuenta que no tenía que, no me tuve que haber casado y me acabo separada y me acabo de quedar sin trabajo. ¿Qué más grave me puede pasar que eso? Así que me voy a mochilear, o sea, si le va a pasar algo más grave, tiene que ser mochileando. O sea, no hay, no existe en mi vida en este momento, no me puede pasar algo peor que irme con mochileros a ver qué pasa. Eh, y eso también es un filtro para las personas que viajan. Es como si vas a mochilear, que sea lo que Dios quiera. No sé qué va a pasar. No sé dónde voy a dormir, no sé si me voy a levantar con tortícolis porque dormí en una hamaca, no sé si voy a poder dormir porque llovió y se inundó la cabaña, que nos ha pasado. Eh, pero no te hay una respuesta tácita a tu pregunta de por qué uno busca como la aventura después de una crisis emocional. No tengo ni idea, pero pasa, es real. Cada viaje, cada decisión, cada renuncia nos deja algo en la mochila más pesado o más liviano. Como siempre, en cada episodio tenemos algo en la mochila que sacar. Esta vez vamos a ver qué nos trajo Gio de la mochila. Una libreta y marcadores. Cuéntanos. Pues yo he viajado todo el tiempo con la libreta, pero hace unos años me di cuenta que no podía viajar sin ella, porque cuando yo viajo me gusta caminar mucho. Y caminando me encuentro con alguien que me cuenta algo, o encuentro un restaurante que me gusta, o encuentro, no sé, cualquier cosa, una hoja que quiera guardar acá, y aquí la hoja se seca y después la enmarco y tengo varios cuadros de hojas que me he encontrado en distintas partes. Así que una libreta siempre me ayuda a inmortalizar cosas que pasan por mi mente. Otra forma de inmortalizar cosas es con fotografías, pero las ideas que te pasan por la cabeza o las cosas que ves y que quieres acordarte de ellas, pues la mejor forma de hacerlo es una libreta. Ni siquiera el celular. El celular, hace poco se le dañó el que tenía y perdí 1000 contactos y perdí 1000 anotaciones. La libreta acá siempre está. Y los colores me ayudan mucho a organizar las ideas que apunto. En mi caso, yo no puedo mochilear sin nada. O sea, no, puede viajar con un par de boxer y le doy las vueltas 10 veces, pero no puedo viajar sin una libreta. Como consejo, siempre tengan una bitácora de viajes. Eso Ciro. funciona demasiado. Bueno, ¿y cómo te podemos encontrar en redes sociales? Pues a Mochilero pueden llegar como mochileros.co, en la página web es www.mochileros.co, en Instagram estamos como mochileros.co y en TikTok estamos como mochileros.co. ¿Qué es lo próximo, así rápidamente, que se viene para mochileros y un consejo para las personas que quieren mochilear? Eh, en Mochileros estamos haciendo consultoría para, en Mochileros estamos haciendo consultoría en turismo sostenible. Vamos a hacer un viaje muy pronto a Puerto Carreño en el Bichada, que están invitadísimas las dos, y están invitadísimos ustedes también. Mm, y lo próximo que no te mochilear, no sé, porque uno cuando mochilea no sabe qué va a pasar. De golpe en cualquier momento les escribimos que si se pegan
a irse a La Guajira o a irse a Boyacá o a venir a Medellín y cogemos el carro, estamos armando un carro mochilero para llevar gente a mochilear gratis. Y vamos a salir a la calle a decirle a la gente que si se quiere ir a mochilear y literal se tienen que montar en el carro y se tienen que ir a mochilear. Eso es lo que viene para mochileros. Y un consejo para las personas que quieran mochilear, pues que compren la mochila, echen la ropa y se vayan. Es lo único que hay que hacer. No necesariamente para mochilear te tienes que ir una semana, 2 meses, 6 meses. Pueden mochilear un fin de semana y tal vez eso les ayuda a ir conociéndose y conociendo la vida de mochilear para luego enfrentarse a viajes más largos. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. No se pierdan nuestros episodios y los esperamos en el próximo. Y suscríbanse al canal. Chao.